No, faltó el punto Eh, 4. falta el punto 4. Bueno, el formato condicional distintivo para cada calificación. Bueno, perfecto. Andando más Era, haciendo. Acuérdate que vos tenés inclusive una cuarta opción que no corresponde a los números uno, 2 y 3, que es por si se cargue mal algún dato, entonces inclusive a ese tendrías que darle el formato condicional, ¿verdad? Entonces, un formato para cada regla, entonces serían cuatro formatos condicionales o cuatro reglas. cuatro reglas. Ujú. Ah, lo bueno. Tengo que crear entonces. Tenía que haber marcado todo. O le das doble clic o así, o copias formato o otra vez en formato condicional puedes pedirle que se aplique a todas las... Ya No, hay depende de una cómo forma vos de quieras hacer. hacer. No, hay una forma de hacer que los cuatro formatos de toda una vez, ¿verdad? Hay que hacer uno a uno. Uno a uno, no hay una forma de ponerle a los cuatro en simultáneo. Me parece que alguien aplaude. Un ratito mientras haces voy a ir a Sí, mirar quién es. sí. No. Bueno, em, ¿hiciste los cuatro o hiciste tres? ¿Cuánto hiciste? Es, Ok. ¿cuál es el cuarto? Acuérdate que nosotros le cargamos una respuesta extra de lo que pide el ejercicio para cuando los valores no sean uno, 2 o 3. Es decir, A mal cuando se ponga puntaje. un valor diferente a uno, 2 o 3, tendría que salir ese mal puntaje. Y cuando sale mal puntaje sería bueno que también aparezca con un formato condicional también, digamos. Eh, Ojo.
El borde nomás siempre que se le selecciona el color primero, hay que acordarse de hacer la selección también del contorno para que se aplique. Porque viste nomás que en otro seleccionaste el borde, pero no aplicaste contorno. Entonces, si no se aplica contorno, el borde no se ve. Ah, no, ya Ahí, entiendo. ahí recién se va a ver. En negro. Tamaño de letra no te deja lo. No, tamaño ni fuente. Es Ahí está. Entonces, si es 4. regular. Así mismo. Bueno, de lujo. Listo. El ejercicio 8 entonces estamos. Ese ya está. Puedes cambiar el color de pestaña si querés y nos pasamos al 9. El 9 y el 10 son prácticas del 7 y el 8. Entonces, básicamente para recordarnos de lo que hicimos, cómo lo Sí, pues aplicamos y pasó. todo eso. 2 semanas pasó. Sí, por eso. Entonces, Bueno. empezamos. Para una comisión de 10% cada vendo que venda 5 millones o más durante el mes. Ujú. El fundamento sí no me acuerdo, ese para poner ese doble sí no me acuerdo bien, bien, bien. No, este no es doble sí, este es una vez sí nomás. Una vez sí. No, Una vez sí nomás. El fundamento del doble sí es cuando, como una alternativa al y, probablemente vos hagas con sí la opción de tener más de dos respuestas. Acá, por ejemplo, no tenés dos, o sea, no tenés más de dos respuestas, tenés solamente si vendió más de cinco o si no vendió más de cinco. Entonces, una vez sí nomás se usa. O sea, el sí vas a usar una sola vez siempre que tengas dos respuestas nomás posibles, ya sea texto, ya sea fórmula. ¿Cuándo claro. vas a usar más de dos, o sea, más de una vez sí? Cuando no tenés dos respuestas, cuando tenés que hacer tres cosas, o cuatro, o cinco, o seis, o sea, eso ya va a depender de cómo quieras hacer. Hasta tres, hasta Ya, cuatro, está bien hacerlo todavía con sí, pero cuando ya tenés más de tres o más de cuatro, ya es bueno hacerlo con buscar B o con buscar H, va a depender de cómo tengas tu información. Porque buscar B, pues eso que tenés que construir una matriz para poder darle las diferentes respuestas. Sin embargo, sí es cuando no querés construir la matriz y querés hacerlo, digamos, manualmente, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, eso para tener más en cuenta en qué opciones. Hay gente que no usa función sí, usa todo por buscar B y no está mal, ¿verdad? Podría ser. Pero la idea de poder entender nomás que es una herramienta que está disponible para su uso también, ¿verdad? claro. En este caso, la función sí siempre en la prueba lógica debe comparar algo. Nunca es la selección de un valor nomás, ¿sí? Entonces la prueba lógica sí o sí se compara algo con algo. Valor manual con valor manual, valor de celda con valor manual, valor manual con valor de celda o valor de celda con valor de celda. Sí o sí se compara algo y en esa comparación sí o sí también debe haber un operador lógico. Y acuérdate que los operadores lógicos son es igual, mayor que y menor que. Y todas sus combinaciones, mayor o igual, menor o igual, es distinto de. Entonces, eso es lo que sí o sí te tenés que acordar. Y cuando te digo de hacer la comparación debe estar sí o sí en la prueba lógica. Ahí, por ejemplo, cuando vos estás cargando, vos ves ahí abajo el mapa de qué es lo que estás cargando todavía y en qué argumento está cargando. Entonces, esa comparación que vos estás cargando ahora, ese B9 es igual a mayor que 5 millones, debe estar en la prueba lógica, no en el valor sí verdadero, ¿sí? Entonces, Ah, este tendría que ser acá sí, la prueba lógica nomás es una comparación, mayor, igual o mayor a F8, 5 millones. sí, pero Y vos no estás en la prueba lógica, vos estás en valor sí verdadero. ¿Cómo yo sé que vos estás en valor sí verdadero? Porque
pone en negrita, resalta en negrita el sitio donde vos estás cargando en la función, ¿sí? Sí, ahí. Entonces, pero vos todavía estás en valor sí verdadero. Tiene que ser la prueba lógica. La comparación se debe dar en la prueba lógica. Ahí hay un punto y coma nomás que a vos te separa de la prueba lógica de valor sí verdadero. Ese punto Así y mismo. coma no tiene que estar ahí. ¿No? No. Ah, ya. Ahí vos estás en la prueba lógica. En la prueba lógica se da la comparación. La comparación siempre debe ser algo lógico, algo que te tenga que arrojar o falso o verdadero. Y si te arroja falso o te arroja verdadero, ahí recién vos completás lo que querés que aparezca en valor si verdadero cuando es verdadero y en valor si falso cuando es falso. Por Ya eso entiendo. La respuesta, sí. Ahora ya. Ya. son las respuestas nomás en valor. O sea, fuera de la prueba lógica ya son las respuestas. Básicamente sería eso, ¿sí? Así Bueno, mismo. y F8, ¿qué peor F8? F8, 5 minutos. Perfecto. Listo. Entonces, Ahora sí ya es punto y coma. Eso. ahora es, si he dado OK, tiene que ser 10% a vender sobre el monto. Muy bien. Entonces es, Sobre lo que venda cada uno, el 10%. es Eso. Muy bien. Sí, pero acuérdate 10%. que nosotros ya no estábamos escribiendo más manualmente, sino estábamos haciendo todo ya sobre celda. Bien. Pero si hacíamos sobre celda, habría que ver también cuando copiábamos que no se mueva, ¿verdad? O sea, te voy dando nomás la lógica que eh, Ah, íbamos pensando cuando íbamos haciendo, ¿verdad? Eso, fantástico. Ahí está. Valor sí verdadero, ya o, está. o caso contrario, este por Muy bien. Eso. Ahí estamos. Por ejemplo, ¿qué te están diciendo? Ah, otra cosa. Cuando vos escribís mayor o igual, tiene que ser primero el mayor y después el es desigual. más igual. Eso es más lo que él te sugiere ahí, ¿verdad? Que primero le ponga el mayor que y después le ponga el desigual. Así en realidad tendría que ser la sintaxis correcta, digamos, ¿verdad? Bueno, pues ahí ya está. Sí. Eso, ¿verdad? Excelente. Bueno, y ahora lo que falta es el punto 3. Comprobar, tengo que comprobar Ok, si hizo bien. ok, ok, ok. Perfecto. Excelente. Así mismo, ¿verdad? Bueno, este Ujú, dividido muy bien. 0,2. Ujú, bien. Aparte, 10%. Están diez dando por uno nomás. Si le ponen porcentaje va a salir 2% y 10%. Eso, ¿verdad? Lujo. Ahí está la comprobación. Y ahora se viene el formato condicional. Entonces quieren los colores que están ahí en pantalla. Las comisiones calculadas punto. al 10% en celeste y amarillo y las comisiones calculadas al 2% en verde y azul. Formato adicional cada importe. Calculado 2% en azul y en el 10%. Ujú. Entonces, también es. Este se le puede dar. En este se puede usar. En este mismo logra de dos colores. En ese de dos colores, él te va a hacer, él te va a hacer para un valor mayor y para un valor menor. Normalmente este de dos colores es para valores que vayan de menos a más o de Ajá. más a menos, digamos, ¿verdad? En el que te está pidiendo es uno para cada tipo de valor. Entonces tendría que ser del primero, del segundo, contando de arriba a abajo. Y ahí vos le definís de qué valores son. Ok. Igual a. El valor de celda tendría que ser acá. Está bien. Valor de celda, en vez de entre.
tendría que ser, y ahí ya depende de cuál vas a hacer. Si hacerlo del 10%, tendría que ser mayor o igual. Si hacerle del 2%, tendría que ser menor que. Y ya depende de Ya, cuál quería hacer primero. pero no por las comisiones, tendría que ser por ahí por la comprobación, ¿verdad? La línea de comprobación. Ya que tenés comprobación, puedes hacer por la comprobación. Si no tenías la comprobación, tendrías que hacer En por la- otra cosa, ¿verdad? sí, en las comisiones, como él se daría cuenta cuál es 2% y cuál es 10%. Y vos le multiplicás por un valor base. Vos tenés que volver a. Acordate que nosotros ya hicimos desde Ah, la práctica. Si querés mirar sí, sí. el 7 para recordarte cómo era que hicimos, porque es la misma lógica. Vos en la fórmula de comisiones le decís, mira, si esto pasa, quiero 2%. Si no pasa, quiero 10%. Entonces, más o menos lo mismo tiene que ser en la aplicación de la regla. En la regla también vos tenés un valor base sobre el cual se calcula el 10% y sobre el cual se calcula el 2%. Entonces, le tenés que plantear más o menos de la misma forma. Gente amarillo. Así decía, ¿verdad? Vos estás haciendo el 2%. El, El tema nomás el- es que no, el eso. 10 estoy diciendo. El Ah, 10. el tema nomás es que vos estás marcándole igual al 10%, pero en realidad en esa celda donde vos estás no hay un porcentaje, hay una comisión que se está calculando sobre un porcentaje por un importe. Entonces no son iguales los valores. Vos no tendrías que marcarle solo el porcentaje, tendrías que marcarle el porcentaje por la venta. ¿Cuál es la venta sobre la cual vos tendrías que aplicar ese 10%? Ahí. Y ahí, espera un ratito, voy a pensar. No, ahí no, ahí me El agarró 10 complicar. ese 10% pues estaba aplicado no sobre la venta, sino sobre. Ah, y otra cosa, vos le decís igual a le decís, tiene que ser o mayor o igual si es 10% o menor que si es 2%. Como está haciendo el 10% va a ser mayor o igual. Y el mayor o igual tiene que ser en función al valor de la comisión cuando es 10%. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser diez por Sí, ciento? Va a ser 10% cuando se cumple con la meta. Y la meta o el objetivo está en una celda. Entonces, sí, ese diez mayor a por 5.000. ciento vos vas a multiplicar por el objetivo. Ah, Ese nueve, entiendo. ese F9 va a ser por el 5. Este Por. igual al No, no, no. Por tiene que ser. por. Por tiene que ser, porque ahí vos estás. Ah, claro, ya, ya Vos ya directo le todo. dijiste pues mayor o igual. O sea, ya no le podés volver a decir mayor o igual otra vez a la derecha. Sí, Ahí ya tiene él que lo ser el tiene que, resultado nomás ya. sí, él lo tiene que identificar ahí. Bueno, y el formato de la letra en amarillo tiene que tener también el fondo, creo que era celeste, de Celeste la parece que es. celda esa que está ahí el S, ok. Y al darle aceptar, tiene que aplicarse por lo menos la primera celda si cumple y si no cumple, no se va a ver nada, pero hay que copiar para que se vean las demás. Eso, ahí están. Todos los que están multiplicados al 10% tienen que salir en ese color. Y ahora viene la regla para todos los que se multiplicaron al 2. Eso era. Bueno, para el 2 tiene que ser menor que nomás. ¿Por qué no va Ujú. a ser igual? Porque al Porque ser ya, igual ya va a ser del 10%. Eso. Y ahí es la misma multiplicación ahora. S por. Y acá tendría que ser otra vez por 10 porque por 2% te va a dar un valor, pero ese valor vos le estás diciendo menor que ese valor. Para que te dé ese valor inclusive, entonces hacer nomás por 10% y no por 2%. Ese va a ser ah, en el caso porque así no. de que haya un justito uno por árbol, aunque en realidad el 5, 2% por 5 no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque en tu fórmula vos le decís no. que cuando sea menor que cinco Nosotros por estamos viendo ciento menor al nomás diez por te ciento aplica el 2. Entonces no hay problema con multiplicarlo por 10 o por 2.
porque los valores que van a aparecer sí o sí luego van a ser menores al 10% por 5 millones, o sea, van a ser menores que 500.000 Sí, y también van a ser menores que el 2% de 5 millones, menores que 100.000, digamos, su ¿verdad? conexión a internet inestable. Perdón, yo te escucho bien, yo te veo bien. ¿Vos me escuchás? Esa es mi conexión. Ahora sí, esto es Ah, internet, mi bueno, internet. y la verdad que a mí no me dice nada, A mí me salió porque algo vos me de dijiste nomás, yo... tu conexión de internet inestable me salió Ah, en la no, pantalla. no, no, pero ¿es el tuyo o el mío? Yo no, Y no el tuyo estoy se viendo el mío. congeló. Yo no estoy viendo el mío, pero voy a mirar algo. Ahí se, Estándar, salir. Yo estoy en pantalla completa y no veo mi coso de la señal. Vamos a mirar un poco. El mío supuestamente está bien, o sea, está full. A lo yo estoy mejor pues en otra casa, parpadeo. estoy en la casa de mi padre. Me contaste, me contaste. No, y a lo mejor parpadea Pero nomás. es raro, A acá vos no te, hay a vos nadie, te sería. explicaron, a vos te explicaron ese tema el 5G y el normal. Viste que hay dos señales, el 5G y el normal, el que no es 5G. ¿Te explicaron Yo vos qué tengo diferencia castigo, hay? castigo. No, 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 ya sé. Viste que uno ahí uno dice familia Susher y otro dice 5G familia Susher, ¿verdad? Ah, Te 5G. explicaron a vos, ¿Qué te explicaron contraseña a vos qué tiene? diferencia hay entre esos dos. Yo por curioso pregunté, ¿verdad? Y me dijeron, mira, el de 5G tiene menos alcance, me dijeron. Al final. No, 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 pero es así para Espera que darle voy a cambiar un mayor... poco de. Ve nomás, ve nomás. No, yo te estaba explicando nomás qué me dijeron a mí, ¿verdad? Lo de tío no me... No, en realidad no eran lo de tío. Lo de personal me dijeron a mí eso. Que el de 5G dice que es para darle mayor fidelidad al internet de las cosas que están más cerca de cerca ¿cómo se llama eso? Del switch, no es switch, del router, por llamarlo de alguna forma. Y que el otro es para mayor alcance, el normal. O sea que supuestamente entre 5G y el normal hay una diferencia de distancia de las cosas que están alrededor del router. Ahora sí. Le cambié red ahora. Le puse. No, tranquilo. Yo lo que, Esta es la 5G. ¿Me oís? Ahora sí. mientras, yo te escucho bien. No, mientras vos Ahora sí. me estabas haciendo el cambio, yo te quería explicar nomás lo que a mí me dijeron la gente de personal cuando una vez vinieron acá a instalarme la fibra óptica. Le dije yo, ¿qué diferencia es lo que hay acá entre 5G y el otro? Le dije, porque yo veo acá que hay dos, pero de 5G, pero el tema es de las antenas que no van a venir a controlar y qué sé yo, le dije, y se mató la risa el tipo, no, amigo, 5G no tiene nada que ver con eso. Bueno, eso es lo que él sabe, ¿verdad? Y me dijo, no, 5G es para cuando vos estás cerca del router
hasta, y me dijo ahí un metraje, ponerle, me dijo 5 metros a la redonda el router, todos los dispositivos que están le da mayor fidelidad el 5G, me dijo. O sea, es más, tiene un alcance más fidedigno la señal a todo lo que esté en 5 metros a la redonda del router. Ahora, Sí, fuera de ese rango, si por ahí vos te vas un poquitito más allá y qué sé yo, ese ya tiene que tener el otro únicamente, mejor. El otro, la señal normal, que no es 5G, tiene mayor alcance de distancia, mejor. Entonces, sí. y bueno, ¿y cuál es lo que me conviene? Entonces le dije, no, y si vos siempre vas a estar cerca del router, metele 5G, va a ser más rápido, no se te va a colgar, etcétera, etcétera. Ahora, si tu router es demasiado lejos de tu aparato, el otro nomás. Vos configurarle para que sea el otro, pues cuando te va muy lejos, el Pero 5G es ya no va a automático. agarrar. No, y Sí, eso yo le dije, y no es automático. automático, no, y automático, cuando vos te alejas, el 5G ya va a cambiar, pues, o sea, siempre que en tu equipo le ponga ese tema de por defecto, ¿verdad? Viste que hay una Sí. forma ya en tu equipo ponerle uno por defecto para que el que tiene mejor señal, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso Así ya mismo. depende de cada aparato. No, y eso nomás lo que me había dicho. Entonces va a depender, digo yo, ¿verdad? Va a depender si está muy lejos tu router o no, para que te pestañee el 5G o que te pestañee el otro, digamos, ¿verdad? Sí. Y realmente, yo me acuerdo cuando estaba en personal, nos explicaron Ah, vos me estuviste elaborando en personal. cuando entró recién el tema, nos explicaron que el router personal, sí, el router Ah, personal tiene dos frecuencias. Cuando hay mucho consumo, uno pasa a la siguiente ah. frecuencia, Ahora, por se ejemplo, cambia. yo veo en tu señal, o sea, no sé por qué yo ahora veo en tu, cuando vos hablas, sale así una señal. No sé más si esa señal es tu señal de Wi-Fi, que no creo, ¿verdad? O si es tu No me sé. señal de volumen o qué es lo que es, ¿verdad? Pero primera vez nomás Puede que ser veo eso mi en señal de volumen, debe pantalla. ser. A ver un poco. Ahí me sale. Bueno, ahora veo tu nombre, o sea, el nombre de Gisela nomás. No veo el. Pero te salía, hace rato salía en rojo y de repente salía en amarillo, entonces no sé más que eso, ¿verdad? Después vamos a averiguar. Bueno, Bueno, continuamos. continuamos. Ahora estábamos en el segundo. La Sí, regla para azul y los F8 por F9 está, y es fondo rojo. verde y letra azul. Eso, lujo. Listo. Espectacular. Excelente. Em, ok, súper. Ya estamos. Ahora el siguiente, funciones lógicas 10. En funciones lógicas 10 vamos a practicar el que hiciste anterior a este, que era ponerle mensajes eh, a Las tres calificaciones. opciones diferentes. Y acá es donde vas a usar la función sí, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros estamos usando por sí, también se puede hacer por buscar B, pero para buscar B tendrías que tener construida la matriz en algún lado de la planilla para poder realizar la búsqueda. Pero como estamos en sí, la idea es entender también cómo se utilizan varias veces las funciones sí. Claro. No, ese es más útil porque de repente para hacer. Ujú. Ahí, hasta ahí llegué y poníamos en prueba lógica. Ok, Sí, la prueba lógica se compara a algo. ¿Qué se compara? Y ahí vas a tener que leer lo que dice tu punto uno. español, Ujú, sí. Este, ujú, mayor a 20. ujú. Muy bien. Al 62 mayor a 20. Eso. Entonces, acá, entre comillas, Muy bien. excelente. Así mismo. Entre comillas. O, ahora, si es menor a entre 10 y 20, ahí me mató. Tengo que hacer la otra No, sí ahora. ahora en valor si falso, tienes que hacer la segunda sí. Entonces hacer Acá tengo con el sí. sí, paréntesis, apertura, paréntesis de cierre. Y si querés seguir llenando en los argumentos, te vas a la barra de fórmula. Ahí.
a darle clic a ese sí rojo para que eso Ah, se muestre ahora el sí vacío y que puedas rellenar. excelente. Ahí Entonces, si sí. lógica, para lógica, la otra prueba ahora. Este Ujú. es mayor a 10 y menor a Ahí, 20. ahí, por ejemplo, no hay necesidad de decirle menor a 20. ¿Por qué? Porque el otro sí ya controla que sea mayor a 20. Entonces, cuando él Ah, encuentra valores mayores a 20, va a poner lo que le pusiste en el otro. Y este va a aparecer cuando el valor es mayor a 10 nomás. Sí, hay valores que son mayores que 2, que 20 y que 10 al mismo tiempo, pero como la otra regla ya está controlando a los mayores de 20, este va a controlar los mayores de 10 hasta 20 inclusive. claro. Y al otro le limita. Exacto, le limita con el otro, no, por eso no hace falta. Ah, Entonces, vos cuando tenés información numérica, siempre va a ser o mayor o menor, pero siempre que se carguen varias reglas, la otra le va a limitar a la anterior, digamos, ¿verdad? ya. Punto coma. Ya tendría que haber otro sí. Puntaje menor, sí. Este es menor o igual. Ujú. Muy bien. Coma, reprobado. Tengo que practicar mucho porque para que se me fije. Sí, claro. Porque así una vez, parece te va. Sí, así nomás lo es. Reprobado. Reprobado. Y me falta algo acá. Me falta el valor Bueno, punto coma. y ahí es. Si no le escribís más nada, se queda con las tres respuestas anteriores. ¿Para cuándo va a servir esa Toma. última respuesta? Cuando pueda haber un valor diferente a los que vos estás controlando que se carguen en la columna puntaje. Pero como No no hace van falta. a haber valores diferentes, ¿por qué? Porque si bien vamos a cargar todos números y los números son de cero hasta infinito, inclusive los negativos, los valores numéricos negativos van a estar tomados para el tercer sí, el que vos le decís menor o igual a 10. Entonces ahí vos estás agarrando todos los valores, o sea, para abajo de 10 son valores menores a 10 y negativos inclusive. Y para arriba de 20 son todos los valores superiores, digamos. Entonces no se queda ningún valor numérico al menos, ¿verdad? Fuera del Claro. rango. Entonces, si no pones nada, no se va a visualizar nada. ¿Cuándo puede darse el caso de que se tenga que visualizar otra cosa? Cuando en vez de cargar números se cargue texto, por ejemplo. Ah, ya. Pero hay un tema también. Excel en su lógica ordena al texto, no te digo que ordena como si fuese un número, pero cuando tiene texto y número, él hace un orden. De hecho, que te quiero mostrar eso también. Hasta ahí completa, dale aceptar y vamos a salir un ratito y después te voy a mostrar ese tema de los números y texto. Ese si querés copiar. Ahora quiero ponerte un poco a la derecha un ratito ahí afuera, nomás en unas celdas Ahí. vacías. Pone, a ver, pone tres números, los que vos quieras, uno debajo de otro, tres números, y después pone tu nombre, por ejemplo. Bueno, Nombre. sí, tu nombre. Y ahora quiero que selecciones los cuatro valores y decirle que ordene. Decirle que ordene de A a Z o de Z a A, por ejemplo. De mayor a menor o El que no está ordenado, viste que ahora está 369. Entonces de orden de A a Z parece estar ordenado. Ponerle de Z a A, vamos a ver qué hace. tira la letra arriba. ¿Entendés algo? Alexander estaba en el último. Cuando le dijiste ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, Alexander se fue arriba. ¿Qué quiere decir Ok. eso? Que el texto
está almacenado dentro de la prioridad de la información que Excel maneja después de los números. No importa qué número vos tengas, el texto no es que es un número, sino que está después de cualquier número, la parte textual. Entonces, todo lo que se maneje dentro de una celda que fuese número está primero que el texto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cargo un texto donde él tiene que controlar un número, él puede que igual me diga que es un número. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ponemos Alexander ahora en vez de uno de los puntajes en la columna C. Alexander o un texto cualquiera en la columna C donde están los valores de puntaje, quiero que escribas un texto y Ah, vamos a mirar el mensaje que te arroja. Eso es lo que quiero decir. Te arroja excelente. excelente. Y el excelente era para los mayores a 20, ¿sí? Sí, Entonces, si bien escribiste un texto, no es un número, no es que él cuantifica la cantidad de caracteres y ese es el número que él controla, no, porque sí, porque, inclusive si era número de caracteres, Alexander, ¿cuántos caracteres tiene? 3, 6, 9. Y 9 no está dentro del superior, ¿sí? 9 está del último, es reprobado. Si es cantidad de caracteres, tendría que decir reprobado. Pero en realidad no es sí, cantidad de caracteres, es nomás un valor que está en el orden de las cosas de Excel después de los números. Entonces, él nunca va a darte un mensaje diferente, al menos en este control numérico, donde abarcamos todo lo menor y todo lo mayor, él está dándote o sea, si vos esperabas que tipo en el otro ejercicio, donde nosotros le poníamos algo diferente a 1, 2, 3, que nos dé mal puntaje, en este caso no se cumple, porque es claro, una disposición de la información que Excel mantiene, digamos, dentro de sus parámetros claro. entre número y El texto, Excel, digamos. claro, el Excel dentro de sus parámetros, él ve como un número esto. Exacto. Nosotros hemos escrito como letra, pero él ve por Eso. debajo como número. ¿Cómo Eso. nosotros podemos ver este Alexander qué número representa? No, no, no. Y eso es lo que te digo. No No representa sé. ningún número. No representa ningún número. Solamente, por eso te hice el pedido de orden. Cuando ordenaste de Z a, significa que el Sí, mayor número tiene que estar arriba y el menor abajo. Por eso la palabra se fue arriba. Después le sigue ah, 9, 6, 3. claro, Cuando claro, ordenas de pero A a Z, va a ir, digamos, de menor a mayor. Por eso Alexander tendría que volver al final. Pero, y eso es lo que, a eso es lo que voy. Este texto no representa un número, está nomás en el rango de datos que están fuera del rango numérico, pero están después, ¿sí? ah, Entonces, entre no es todo lo como que la vos, fecha. Sí, no, no es como la fecha que tiene una numeración. no, es como la fecha que representa un número en realidad. En realidad la fecha es un número visto como fecha, pero es un Sí, número. Sin embargo, el texto no es un dato que no se ve como número, pero es un eso que yo número. creí que No, las letras, no. la- Entonces, en realidad, ahí ya depende qué texto escribas para poder estar o más arriba o más debajo, pero sí o sí el texto se ordena como texto, digamos, ¿verdad? O sea, a partir de ahí ya vienen las letras del abecedario para saber si la A está antes de la B y así sucesivamente, ¿verdad? Pero todo lo que escribas de texto sí o sí van a estar después de los números, eso sí o sí. Otra cosa, pudiste haber escrito también un símbolo. De hecho, escribí un poco tres símbolos. O sea, ponete debajo del 3, pero allá a la derecha, ahí, escribí tres símbolos diferentes, los que quieras. Ese es uno, otro y otro. Y escribí otros textos más, o sea, los nombres que vos quieras, diferente a Alexander, como para ver nomás si hacemos de vuelta un pedido de orden, en qué lugar se posicionan los símbolos y los otros nombres, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra lógica, tendrían que seguir mostrándose después de los números, digamos, ¿verdad? Entonces ahí está. Primero los números, después los símbolos. ¿Por qué? Porque dentro del texto los símbolos están como en primer lugar y después viene el texto tradicional que nosotros conocemos. Inclusive si había un realmente alfanumérico, ¿eh? ¿Qué no, pasó? claro, no, a No, ver, no. ordenar de A a Ahí, Z. claro, Ahí. A Entonces, Z, ahí sí. número primero, después símbolo, o sea, símbolo delante del texto tradicional. Inclusive, si escribía un alfanumérico, dependiendo de dónde estaba el número, o sea,
puede ser alfanumérico, chapa de moto. O sea, en realidad no sé. Sí, chapa de moto. Chapa de moto es primero número, después texto. Y chapa de auto es primero texto y después número. ¿Verdad? Creo que era así. Entonces, si el alfanumérico empieza con número y después con letras, probablemente va a estar después de los símbolos. Si el alfanumérico empieza con letra y después con número, y ahí va a caer donde caiga los otros textos. Vamos a probar un poco. Ponete un poco debajo Humberto. Pone uno 2 3 tres letras. Tres letras. Y abajo pone tres letras, uno 2 tres. Para ver nomás cómo, en dónde cae, digamos, ¿verdad? Bueno, y ahora selecciona todo y ordena. Vamos a ver nomás. No va a estar delante los números. Cuando vos pedís ordenar, Ahí va. el alfanumérico está entre los símbolos y el texto, digamos, ¿verdad? No te tocó. ¿Eh? Sí, Entonces, sí. estos son los tipos. En realidad, vos también puedes cargar fecha, puedes cargar, a ver qué otro tipo de datos. Y si fecha. Y la fecha van a tener que tenerse como número con formato de fecha, pero se tienen que posicionar entre los números, digamos, ¿verdad? Número, fecha, lo... Y acordate que esa fecha, 10 de febrero del 2021 es nomás convertido a número. O sea, si vos ahora te pones en esa fecha y le das formato de número, él va a mostrarte qué número representa. Eso es lo que me dijiste hace rato con Alexander. Alexander, ¿qué Sí, número representa? Me dijiste, ¿verdad? En realidad no representa un número, está nomás por detrás de los números, por eso está en cuarto lugar la fecha, porque es cuarenta y un cuatro número. mil, digamos, ¿verdad? Sí, Mayor a sí. 9. Perfecto. Es bueno entender esto porque cuando vos hagas formulaciones y esperes resultados, puede darse esta secuencia. Entonces los perros nos dicen, pero ¿cómo me puso excelente si yo no, ni un número, ¿verdad? Y yo un número normal lo que estoy controlando. Entonces a muchos no le cuadra esto de que un texto sea excelente y no un error, por ejemplo, ¿verdad? Ya. Entonces yo estaba esperando error, pero en realidad me salió nada más que eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora hay que hacerle un formato condicional a cada regla. Eso para practicar más el formato condicional y que quede más o menos. Entonces, a lo mejor no te vas a acordar exactamente cómo se hacía, pero por repetición, a lo mejor, yo era que entré acá y hice esto, me acuerdo que era algo Ya. así. Entonces, por eso hacemos eso nada más, ¿verdad? Hola. Yo te escucho, Ah, yo te todavía. escucho. Yo creí que te No, congelaste, te quedaste torcido ahí. no, estaba mirando nomás mi mensaje, un mensaje me enviaron y estaba leyendo. Ah, Ahora un formato condicional para cada regla, para cada mensaje. aprobado, reprobado y excelente. Tengo que armar tres Sí, formatos señor. Uno a uno. independientes. Reprobado. Reprobado, vamos a darle formato relleno rojo, Ujú. borde, vamos a darle negro, contorno, fuente, negrita, color, ya le dije, blanco, para resaltar. Mm, Vamos a darle aprobado. Excelente. Ujú.
Ahí está. Regular. Lujo. Bueno, y con esto terminamos nosotros nuestros ejercicios de funciones lógicas. Entonces, habíamos visto las funciones lógicas sí, solas, las funciones lógicas sí anidadas, una dentro de otra. Este último ejercicio, habíamos visto las funciones sí con las funciones y, que tenían una lógica en donde todas las condiciones se deban cumplir para visualizarse y si ninguna se cumple o alguna no se cumple, no se visualizan los datos. Después estaba la otra que utilizaba la función lógica sí con la función lógica o, en donde cualquiera se comprobaba como verdadero, entonces ya se visualizaba como verdadero. Si todas se visualizaban como falso, era únicamente la opción falso. Pero si cualquiera se visualizaba como verdadero, por lo menos una ya daba como respuesta verdadero. Entonces veíamos esa opción también. Y con todos estos, los formatos condicionales. Lo que no te mostré, creo, por lo que estoy viendo ahora que estás recorriendo, es cómo se hace, pero me puede decir nomás si es por ahí, se hizo pero no se grabó o algo así. Fue cómo hacer un formato condicional que cambie de color en un lugar cuando la información se controla está en otro lugar. Eso es lo que no hicimos. Entonces, te quiero mostrar nomás cómo se hace. Andate un poco un ratito en funciones lógicas 7. Vamos a ver ahí y después a practicar en funciones lógicas 9, pero en realidad me olvidé nomás, se me pasó. Acá quiero que notes que en la columna C hay dos colores de formato condicional. Uno aplica para los que se calcularon al 12 y otro los que se calcularon al 4. ¿Cómo puedo hacer para que no solamente la columna de comisiones cambie de color, sino también cambie de color la columna ventas y la columna vendedor? Lo normal es que cuando yo me ponga para aplicar una regla de formato condicional en una celda, yo controle el valor de esa celda. Pero ¿cómo se hace cuando yo quiero que por ejemplo, el nombre Juan de los Palotes cambie en función a la información de comisiones? Mm. Se hace con una regla especial. ¿Cuál es la regla especial? Y eso es lo que vamos a ver. Quiero que te posiciones encima o sea, en la celda donde está el nombre y vamos a De los formato palos. condicional. Y en formato condicional vamos a entrar en nueva regla o administrar regla, como vos quieras, igual nomás, porque en realidad en administrar regla también le tenemos nueva regla, así que sí o sí ahí nomás lo íbamos a entrar. Entonces entrar nueva regla porque es una regla que no está como predeterminada. La regla hay que ir a buscarla, digamos, ¿verdad? ¿Dónde está? En esa última opción. Ahí arriba tiene una lista de 6 opciones, de las cuales la última La dice, regla. utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Esa va a ser la celda, perdón, la regla o el tipo de regla que yo voy a aplicar ahora. Y abajo veo que dice, editar una descripción de regla. Acá yo tengo que describir de tal forma que, y dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. O sea, acá yo tengo que hallar algo que sea verdadero o falso nomás. Si es verdadero, se va a cambiar de color. Si no es verdadero, no se va a cambiar de color. Pero concentrándome en el nombre, ¿qué tiene que ver el nombre con respecto al valor de la comisión? No tiene que ver absolutamente nada. Entonces yo no puedo hacer algo sobre ese nombre. Tengo que hacer sobre algo que no está en esta celda, que tradicionalmente así no hicimos hasta ahora ningún formato condicional. Entonces acá es donde yo voy a decirle a Excel lo siguiente. Bueno, Excel, el nombre este de este vendedor, quiero que tenga el mismo formato que el verde, si es que en donde está el verde aparece un valor mayor o igual que, y ahí yo voy a tener que ver la lógica de mi planilla, digamos, ¿verdad? Que es mayor o igual a, creo que el monto base por el porcentaje más alto. O sea, la misma lógica que le apliqué a la regla para cambiar el verde, tengo que aplicarle, pero le tengo que decir, anda a mirar aquella celda, no vaya a mirar esta celda. Entonces ahí en esa celda voy a hacer esa fórmula. Y ojo, es una fórmula, por lo tanto sí o sí tengo que empezar con es igual. Entonces, ponete ahí en el espacio vacío, empezar con es igual. Y ahora vamos a la lógica de la fórmula. Bueno, ¿qué es lo que yo le tengo que decir a Excel que mire? Quiero que mire cuando en C9, y así le vas a ir a señalar, no, pues no, no con sí, no con sí, Ah, porque es una prueba, en realidad es una prueba lógica, nomás lo que acá hay que cargar, ¿sí? Entonces la ya, ya. prueba lógica va a ser C9, yo quiero que cuando este sea mayor o igual, Pero le yo le tengo que haya borrar los dado, cositos. no, no, Le tengo que no, borrarlo.
¿no? En De formato. realidad sí, en realidad le tenés que borrar. Entonces es bueno entender nomás que cuando vos estás en un formato condicional, siempre que selecciones una celda de una hoja, se va a ver como de forma absoluta. Para este caso es necesario que cambies a relativa, porque cuando vos copies esto para abajo, necesitas que sea la otra celda abajo, la celda abajo y así sucesivamente. ¿Está bien eso que me consultaste? Bueno, pero acá todavía no terminó. Yo le estoy diciendo, bueno, andamos a mirar la celda Sí. C9. Y si C9 y ahí tenés que volver a plantear la prueba lógica que le hiciste adentro de la otra regla. Es mayor o igual. Eso vas a tener que escribir. Mayor que es igual. Eh, es igual. O, No, primero, acuérdate, siempre es primero mayor que y después es igual. No es primero es ya. igual y después mayor que. Eso, para que no te dé un error nomás, ¿verdad? Bueno, Sí. hasta ahí le estamos diciendo, si esa celda C9 es mayor o igual, ahora quiero que abra un paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un valor base y un porcentaje más alto. Entonces tiene que ser en ese paréntesis se tiene que dar la multiplicación entre el valor base por el porcentaje más alto. Entonces yo le digo a Excel, mira Excel, cuando esa celda es mayor que el valor base por la celda, y ahí voy a dejarle nomás con referencia absoluta, porque yo quiero que siempre sea esa multiplicación. Y ahí vas a cerrar el Claro. paréntesis. Al cerrar el paréntesis con las dos con referencia absoluta, eso quiere decir que no importa a cuál yo le compare dentro de mi fórmula, él siempre va a comparar el valor del monto base o del objetivo por el porcentaje más alto. Y acá es donde se va a dar si es verdadero o falso. Ahí, por ejemplo, ya terminó la prueba lógica. ¿Cuál es el resultado? C9 es un 800 y la multiplicación de 6 por 12 es un 800. Entonces yo le digo, si C9 es mayor o igual a un 800 y de hecho es mayor o igual a un 800, entonces él toma como verdadero. Si toma como verdadero, entonces él le va a poner el formato que vos le digas. Ahora vamos a ir a ponerle el formato. Entra en el botón de formato y te vas a ir a ponerle el formato, el mismo formato que le pusiste a esa celda C9, que es el fondo verde y la letra negra. Ah, pero él no te puede tirar del otro formato, ¿verdad? No, 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 eso no hay, eso no existe. O sea, que él le diga, mira, igualito a ese quiero o no. Vos tenés que otra vez decirle. Por eso, Claro, acá puede darse que vos no veas bien el color o que no, justito seleccione algo muy similar, pero no sea igualito y él va a dejar así como vos le dejaste, pero nunca va a ir a copiar nomás lo que vos le decís, mira, igualito a ese quiero, no. Vos vas a tener que para cada caso hacerlo de vuelta, digamos, ¿verdad? Ok, color. creo que tenía negrita, ¿sí? O sea, no sé Pero si no quiero ponerle todo negrita, bueno. está Son bien. los números. Aceptar. Aceptar. Ahí está. Bueno, el tema es el siguiente. Acá uno puede darle doble clic en el No. nombre, porque te ocurre eso, porque todos son Juan de los Palotes, ¿verdad? Entonces lo que sí tenés que saber que se tiene que aplicar por se aplica a. ¿Y dónde se aplica a? En la regla de formato condicional. Va a tener que ir a buscarla a la regla del formato condicional que está en administrar reglas y ahí dice se aplica a y dice A9. Y Me A9 es puso otro. solamente el nombre. Y ahí es donde vos tenés que seleccionar toda la columna de nombres. Ese podés, si querés borrarle completo y empezar otra vez a seleccionar desde el primer nombre hasta el último nombre. Eso. Y ahí si querés con el mouse puedes hacer selección de, o con una tecla también si querés. Todos los nombres nomás. Y cuando se hace eso, al darle a aplicar, ahora se tiene que ver que los nombres que van a cambiar de color son todos aquellos donde sus valores se calcularon al 12%. Y lo ¿Y qué mismo fácil hacer con copiar formato? puedes probar. ¿Te va a Quiero que funcionar copiar note, formato? quiero que no, puedes probar. Proba un poco. Eh, Menos complicado que el otro. No, y ya depende de cómo vos quieras aplicar, man. En realidad los dos es lo mismo, porque yo también te pude haber dicho que cuando vos le aplicas un formato condicional a la primera celda no hace falta copiar, sino darle copiar formato. En realidad lo que vos copias cuando haces copiar formato es el formato de colores nomás, no la información que está dentro de la celda. Como vos quieras. La idea es que se entienda nomás lo que estás haciendo, que eso aplica
La misma regla a toda la información que vos acabas de seleccionar. Bueno, ahora viene la otra regla. La otra regla es el otro color, pero se tiene que plantear de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. La misma celda, la misma multiplicación, pero ahora ya no le vas a decir mayor o igual, sino le vas a decir menor que nomás, directamente. Es igual. Mm. Y se arranca con es igual. Sí o sí se arranca con es igual porque es una fórmula. Porque te dices, donde la fórmula sea verdadera, te dice. Entonces, como es una fórmula, sí o sí se arranca con es igual. Eso. Entonces le decís, bueno, anda a mirar otra vez. C9, quiero saber si C9, no hay nada a 9, porque eso suele ocurrir. Yo siempre, por costumbre, ¿verdad? Siempre yo aplico la regla en la celda donde estoy, pero en este caso no es la celda donde estoy. Tiene que ser la celda donde está la comisión. La comisión. Eso. Y sin el ahí, por ejemplo, F4 puede apretar. No sé si tu caso es FN, F4 o F4 para sacarle la referencia. FN, F4. Y siempre el movimiento tiene que ser nomás con tu mouse allá adentro, porque si te mueves con el teclado ya se mueve adentro de la Yo- hoja y es todo un tema para corregir después. Bueno, y acá va a tener que ser menor que nomás, sin el desigual, porque ahora le está haciendo el planteo para la otra regla. Menor Eso. que. Y hay otra vez, paréntesis, eso es lo que no hay que olvidarse que lo que vos le planteas tiene que estar entre paréntesis porque dentro del paréntesis se multiplica, ¿sí? De los cálculos. Exacto. Entonces va a ser 6 millones por... Y ahí otra vez dijimos que si es 12 o es 4 no importa porque el valor va a aparecer menor que esos valores, así es que cualquiera de los dos nomás, no hay problema. Cualquiera, pero no va, no, menor a No, y eso 4. es lo que pensamos hace rato entre los dos, ¿verdad? Hace rato era, si yo multiplico 6 por 12 me va a salir 1.800. Y aquel que no alcanzó luego 6, ponerle que es 5 millones. 5 millones no se multiplica por 12, se va a multiplicar por 4. Y 5 por 4 ya es 200.000. Entonces 200.000 no le alcanza a 1.800.000. Por lo tanto, sí o sí se va a entender que está por debajo. Y lo mismo por 4. No, no, y eso. Hagas por 12 o hagas por 4, el valor que va a estar calculado en las celdas que están en rojo, sí o sí van a ser los inferiores a ese cálculo de 4% por 6, ¿sí? Nadie va a ganar Claro. 200, no, no es con 200.000, ¿cuánto es? 240.000, aunque allá hay uno, Víctor Gómez tiene 240.000, pero a lo mejor es 239.999,99, cosas así. Por eso se ve como Y, 240, pero en realidad está y por no, no debajo. debería ser mejor, sí, no Decime. debería ser mejor que sea menor a 12%. No, y eso es lo que te digo. O 12 o 4 No afecta. ninguno va a estar. ¿Por qué? Porque le decís menor que, pues. Entonces, Ah, en la multiplicación te sale ese 240.000, pero como vos le decís, otra vez, menor que 240.000, y podemos ni ver, no hay problema. A lo que vamos nomás es, al que se multiplique por 6 nunca se le va a multiplicar por 4. ¿Por qué? Y porque va a estar ya multiplicado por 12, ¿sí? Pero si es un guaraní menos a 6 millones, va a estar multiplicado por 4. Y no es lo mismo 4 por 6 millones que 4 por 5 millones 9.999. Sí o sí es un valor más bajo nomás luego. Entonces el menor sí, que a cualquiera de los dos se aplica. A eso nomás lo que vamos, ¿verdad? Pero entiendo, esa es la lógica. puede ponerle igual 12% y está bien, digamos, ¿verdad? Se cierra el paréntesis y ahora va a ser el formato. El formato, no sé, mi sugerencia es Formato para rojo. que todo se vea visualmente con el mismo color y con el mismo formato, es mantenerle el mismo color de la regla de la columna C. Pero si vos querés ponerle otros colores, no pasa nada también, ¿verdad? O sea, la idea nomás es que mi planilla, así visualmente, cambie varias celdas al mismo tiempo cuando, cuando haya cambio de datos, ¿verdad? Porque eso es lo que básicamente queremos generar nosotros. Con cada cambio de datos que sea automáticamente visible así la información. Entonces, por ejemplo, ponete un poco ahí donde está el 24 millones y ponerle un valor diferente, no sé, para abajo, ponerle 5 millones. La idea es que toda la fila de Mirta Miranda cambie a los colores automáticamente. O sea, eso nomás lo que apuntamos con nuestra planilla, digamos, ahora con
juego que estamos haciendo. Entonces, para practicar lo que quiero que haga es que ventas también cambie. ¿Por qué? Porque a ventas yo le puedo poner también las mismas reglas que cuando cambie el valor, cambie también el aspecto, porque es algo de formato, no Sí, es la algo del comisión. valor, ¿sí? Entonces, hace un poco también lo mismo para ventas. Entonces, eso es bueno saber. No es que al lugar donde yo voy a cargar el monto no le puedo hacer ninguna regla. En realidad también le puedo aplicar, porque la regla recién se va a ver cuando yo termine de escribir. Entonces, no hay problema para hacerle eso. Es igual. Ujú. Este, Eso, muy bien, sea mayor, igual, muy bien. paréntesis, Ujú. Muy bien. entonces, que sea, pues sí, ya hay que marcar ahí, Ujú. que llama la atención. Ahí. Este tampoco no se puede copiar así como, así, de doble clic, sino el copiar formato que le hiciste hace rato. O él se Con aplica a, o él se con esa aplica a. regla, Ujú. yo le puse cuadrícula. Entonces, a cualquier valor que vos le cambies dentro de esa columna, entonces le va a dar el aspecto visual similar en todas las tres columnas, digamos, ¿verdad? Ujú. Hay que arreglar. Me gusta el borde. Ok. Y otro que tiene formato el verde. Mm. Ah, el verde, más feo. Bueno, ¿eh? Hay uno que quedó con, que me marca los cuadraditos. Em, lo que tenés que ver es que, viste que vos haces, ese que vos haces, pues, vos lo haces así. Solo el de arriba tiene las reglas
Pero con el botón copiar formato, vos cuando copias el formato no le seleccionás mal que tiene la regla, le seleccionás desde abajo hasta el último. Entonces él hace como que en dos regiones hay las dos reglas. Entonces, ahora que querés cambiar todo, vos cambiás o solo la primera celda o solo el rango que seleccionaste de abajo. Entonces, cuando vos copias formato, sería bueno que le vuelva a seleccionar a la celda que le contiene a esa, para que entonces así se quede aplicado en una sola región nomás, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago este acá para que repliquen todo? Cuando haces tu copiar formato, Él tiene selecciona hecho los dos, ¿no? desde, Ya le saqué el borde. sí, sí, entonces lo que te estoy diciendo es, Ah, cuando vos haces la copia del formato, no hagas sí, desde abajo, hace desde la misma celda, para que al aplicar la celda, lo que vos le estás diciendo es que se va a aplicar desde esa celda hasta el final y entonces una sola regla nomás te va a salir. Cuando vos le hiciste desde abajo hasta el final, te salen dos reglas. La primera celda de forma independiente y las demás en un segundo. Entonces tenés dos veces repetida la misma regla y ahí tenés que hacerle cambio a las dos regiones cuando le querés cambiar algo. Entonces por eso es como que tenés más trabajo que hacer. Pero es solamente por la forma que le diste el copiar formato. Entonces, si en vez de hacer copiar formato, entraba y le decía se aplica a, entonces ahí no iba a haber problema. ¿Cómo solucionar? O solucionar por se aplica a o solucionar por copiar formato. Cualquiera de los dos está bien. ¿Cómo se puede acá le, saber cuál es acá le, la... apli- acá le copio el formato. Je. Pero no me elimina. No, no, y no te va a lo eliminar porque vos todavía no... ¿Cómo se llama? Porque vos no eliminaste la otra regla. Cuando vos le copias el formato de una regla, Sí. la otra regla no se elimina, ¿sí? La otra regla está todavía. Pero Y esa regla que ya está es la que te muestra el borde, que vos no querés. Entonces tenés que ya eliminar, anda a eliminar esa regla que tiene borde para empezar. la verde. Sí, pero viste que dice selección actual. Siempre entra en donde dices toda la hoja o esta hoja. Ah, espera. El borde le saco. Perfecto. ¿Dónde dice selección actual? Ahí salí de ahí. Allá arriba dice selección actual. Decirle esta hoja. Ahí está la que tiene borde. Y a esa vos no entraste. ¿Por qué vos no entraste a esa? O porque no está en esa celda o porque no le seleccionaste a esa. Entonces, unas cuantas tenés con el verde. Pero ojo, que acá tenés que tener nomás unas cuantas. O sea, una para la columna A, otra para la columna B, otra para la columna C. De las Sí. verdes, que son columna B, es la que vos tenés que mirar. Entonces, hay A ver. una columna, dos hay de columna B. Una dice B9 a B28 y otro dice B hacia abajo, no hay nada. Acá está, es todo. Aquel eliminarle, aquel que tiene el borde. Anda, vos seleccionarle a ese que tiene el verde que tiene el borde, seleccionarle. Ese que vos le tildáis no tiene nada que ver. Ese no elimina nada. Ese no selecciona nada ni elimina nada. Ese es para otra cosa. Este. No. A ese Este es el que eliminarle. tiene borde. Dale a eliminar. Eliminar, dale. Allá arriba dice eliminar regla. Ahí. Ahora, al darle a aceptar, ya no se va a ver esa. Dale un poco. Ahí ya no vas a ver más los bordes. Entonces, Ay, bueno. repiten más. Para que vos puedas hacer. Te salió otro con borde otra vez. Ah, no, ese es porque vos estás posicionado ahí nomás. Para que vos puedas hacer bien, es cuando copias formato, no haga desde abajo desde la misma celda para abajo, nomás hacerle siempre. Y si no, entra en aplicar, en se aplica a, porque el se aplica a hace que la misma regla se mantenga para todo lo que vos le selecciones que se va a aplicar y es más fácil después de modificar o eliminar cuando algo no te gusta. Pero esta era la idea de ver con esta opción, que es una regla especial, te dije, porque es una regla donde yo le tengo que decir si se produce la prueba lógica o no, para que haga o para que tenga formato. Y por sobre todo, que estoy haciendo una regla con el mismo formato de otra celda, ¿sí? Pero teniendo en cuenta lo que ocurre en la otra celda para que esta cambie de formato. Básicamente es eso lo que estábamos viendo para que eso se aplique o no se Perfecto. aplique. Ahí sí funciona. Ahí está. Entonces, interesante nomás conocer que esto también se puede hacer, porque a lo mejor puedes tener planillas que quieras que cambie todo ¿cómo se llama eso? Para llamar la atención, digamos, ¿verdad?
En este caso llama Claro. la atención que cuando vos cambias, toda la fila luego cambia, ¿verdad? Entonces decís, ¿cómo se hace esto? Y bueno, es de esta forma, ¿sí? Bueno, si querés, podés tratar de replicar eso en la función 9 o si no, podemos pasar nomás ya directamente como vos quieras, no hay problema. Una 9. Es decir, que toda la fila dentro de la planilla de trabajo tengan los dos formatos, verde de fondo o celeste de fondo. Si quieres practicar, no hay problema, metele nomás. Pero bueno, acá tengo el problema, es el formato. Ok, anda nomás el cambio Arreglar ese. ahí. Este es el que tiene. Entra, ahora, en vez de eliminar, entrar nomás. Acá no hay porque hay dos reglas nomás. Entrar en este sí es entrar y sacarle nomás al borde. Que no elimina. En el otro eliminado porque había muchos nomás. En este no vamos a eliminar porque es el único que hay. Entonces sacarle nomás al borde y va a estar solucionado. Eso era, ahí ya Ah, desapareció. ahí está. Ujú. Tendría que ser el amarillo, no resalta. La Je. regla. O hay que hacer negrita, Exactamente. negrita cursiva, algo así. O hay que seleccionar el amarillo más vivo, puede ser también. Porque ahora le señalaste al tipo naranja. A lo mejor ese naranja. No, no resalta. No, ajá. Ese a lo mejor se ve más. Ahí sí. Eso era, bueno. Y ahora la misma cosa otra vez. Yo nomás te hice empezar desde el nombre, pero vos en realidad puedes empezar de venta y después el nombre, ¿verdad? Aquí. Sí, para practicar un poquito, si no me voy a perder. Este es, no, es igual a este función F4. Tengo que sacarle. Eh, sí, este es el verde. Ujú, Este es menor. ujú. Sí, este es menor. Muy bien. Ah, paréntesis este por este. Entonces cierro paréntesis. Le digo que ponga el formato azul con verde. Ujú. Bastante tedioso, ¿eh? Que no te Sí, permite copiar no este es rápido, formato. no es rápido. En realidad hay formas de hacer, pero sí o sí tenés que aplicar dos reglas por lo menos. Pero a mí me interesa que vos entiendas este primero, que es así muy manual, para después entender el otro. El otro, en realidad vos pudiste haber hecho una regla nomás para venta y para vendedor, pero tenés que entender primero la lógica del más básico. Y una vez que ya entendiste eso, entonces el otro va a ser más fácil. Y ahora, nueva regla. Este es mayor o igual a este por este. Cierro paréntesis. Le doy relleno celeste, fuente amarillo. Entonces, este, copio formato. Ahí sí te traes Pero no me desde copió abajo. Ahí no le ¿cómo, seleccionaste otra vez el original. cómo de abajo? No entiendo. ¿Cómo de abajo? Y sí, viste que De- vos te pones en Gonzalo González, porque es el único que tiene ese formato. Y vos le das a ese le pedí que copie el formato. Pero cuando vos pegás, no le seleccionás más a ese, le pegás desde abajo, desde el segundo nombre hasta el final le pegás.
Entonces cuando vos entras después en tu planilla vas a ver que vas a tener dos reglas. Espera que un ratito, Ah, no me entendiste. Desde ahí tenés que, pero ya le hiciste por el otro anterior. Entonces el otro ya está. Aunque le haga esto otra vez, el otro ya está. Entonces, a lo que voy es, si vos desde ahí le ah, copias desde Gonzalo y le pegás desde Héctor hacia abajo, vos tenés dos grupos de reglas. Uno que se quedó en una sola celda y otro que se quedó en el otro grupo de celda. Cuando vos después entras a formato de regla, vos vas a tener dos reglas igualitas. Y cuando querés hacer un sí, cambio, a los dos le tenés que cambiar. Eso pasó hace rato con el tema del borde. Pero ojo, vos ahora está en selección actual. Si ahí arriba, en vez de selección actual, le pones esta hoja en este, bueno, pero atendé que uno está de la columna C y otro está en la columna A. Ahí todavía no hay problema. ¿Cuándo va a haber problema? Cuando vos le haces ese copiado que le hiciste hace rato, que desde Héctor para abajo, ahí vas a ver tres verdes, si le haces así. Pero si le haces desde el A9 hasta abajo, esa regla que ya está visible en solo A9 va a aparecer ahí al lado de A9 hasta A28 probablemente. Y no va a haber tres reglas y ahí sí va a estar disponible para que solamente modifiques esa regla que necesitas modificar en algún momento. Por eso nomás lo que acá yo te me, decía, ahí lo que faltó, sacarle el formato de los símbolos de dólar. Eso era ahí. Por eso nomás no te mostró cuando hace rato le dijiste. Pero acuérdate que siempre eso, desde ahí. Y ojo que es solamente para que se mantenga una regla por columna, ¿sí? Para que no se mantenga varias reglas por columna. Pues ese sí, que yo me voy, le copio y me voy y le pego solo al otro, ese ya hace que tenga en dos lugares diferentes, entonces tengo dos reglas que modificar después, ¿sí? ¿Qué era otra exacto. cosa? Bueno, ese es algo, ¿eh? ¿Qué pasó? Ese es algo que aprendí, pues vi que duplicó hace rato la regla. Por eso, para no tener un mejunje de reglas, sería siempre bueno, siempre que esté uno debajo de otro. Ahora, si Sí, está uno acá y otro me tengo que allá en otro lado, ahí sí no vas a seleccionarle más a este otra vez, ¿verdad? Esto es para los efectos de información continua, digamos, ¿verdad? Bueno, espera un ratito. Lo que yo te quiero mostrar ahora es que para no tener que hacer dos reglas más en ventas, yo tengo que comprender la lógica de esta que se hizo en la columna A. ¿Y cuál es la lógica de la columna A? Que en la columna A, en las dos reglas de color, yo tengo que él supone que en comisiones ocurre un evento, es decir, que yo comparo comisiones con el monto base por el 10% o por el 2%, y si ocurre sí, ahí, yo voy a cambiar de color. Pero ¿qué pasa si vos ahora a esta columna A le copias el formato y le pegas en la columna B, esperando que la columna B cambie en función a lo que ocurra también en la columna C? Selecciona un poco eso y marcarle a todita la columna B ahora. Quiero que notes que no cambia de la misma forma. Pero ¿y por qué? Porque ahora ese cambio que vos, o sea, el copiar formato que le hiciste de la columna A a la columna B hizo que ocurran dos cosas. Primero, lo que está en referencia relativa desde la columna A, él cambió a una columna a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que ahora se vea en la columna B, entramos en administrar reglas, lo que ahora se vea en la columna B, su fórmula va a decir D9, no C9. ¿Por qué? Porque vos copiaste de izquierda a derecha una columna, entonces él cambió de C a D. Y en D están los porcentajes. Entonces él controla los porcentajes. Pero para no tener que entrar a cambiar y hacer esto, porque ahora vos estás entrando a cambiar y hacer eso, sí, así vas a corregir. Pero para no tener que hacer eso, yo también lo anclas. hubiese hecho de otra forma. ¿Cómo? Dale un poco control Z hasta que desaparezca otra vez la regla de la columna B. O sea, salí de ahí primero, ahí. Desaparecerle eso. ¿Qué le pude haber hecho a esta regla de la columna A para copiar? Le pude haber puesto la referencia mixta columna. ¿Por qué? Porque la mixta columna, no importa que copie a la derecha, él iba a mantener siempre la misma columna. Pero ¿cómo tuve que haber hecho eso? Entrar otra vez a cada regla, ahí, en cualquiera de las dos. A ese C9, mixta columna es ponerle el dólar delante de la columna. Ponerle el dólar delante de la columna. Shift 4. Y ya está. Aceptar. Y el otro también, al verde. Entonces, o le cambié antes de copiar, porque ojo,
nosotros en este nomás tenemos venta, el vendedor, venta. Pero ¿qué pasa si tengo 6 columnas o si tengo 10 columnas y después recién tengo el monto? Entonces, hacer esto te va a ayudar a hacer de una hasta la columna que quieras. Sin embargo, hacer lo otro, que era manualmente cambiar, si tenías 6 columnas, iba a tardar no sé cuánto tiempo en terminar de hacer eso. Entonces, por eso nomás lo que estamos viendo, que tendríamos que hacer ese cambio antes de aplicar. Entonces acá sí respeta, ¿cierto? Después cambia el tema del formato de número, etcétera, pero ese es más fácil de cambiarle para que también se aplique. Entonces, a lo que iba nomás, sí o sí, para que tengamos una planilla con con toda la planilla cambiada, dos tipos de reglas tenemos que hacer. Una regla que no nos escapamos sí o sí en comisiones, porque en esa se hace sobre el valor que aparece ahí, pero en vendedor y en venta tuvimos que hacer esa que corresponde a la que controlan en C, pero nos sirvió cuando hicimos por separado ponerle referencia relativa. Pero cuando tenemos que copiar en varias columnas, entonces ponerle referencia mixta columna hace que me Sí. ayude a hacer más rápido, para no tener que hacer dos reglas por cada columna. Entonces, esto sería mucho más rápido de aplicar, digamos, ¿verdad? Y bueno, y ahí quedamos. Entonces, este también podés probar que cualquier cambio que haya en ventas, la información de toda la fila va a cambiar al mismo tiempo, inclusive si cambian los porcentajes, si cambia la meta, todos los cambios ya son automáticos a partir de acá, ¿sí? Eh, y nada, y eso es lo bueno de poder trabajar de esta forma en Excel, digamos, ¿verdad? De darle la mayor automatización posible a las planillas con ayuda de todo, con funciones, con formatos condicionales, eh, Espectacular. etcétera, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. La función es 9, función 9 está. Función 10 creo que ya hiciste también. Ese puede cambiarle ya también el color de la pestaña. Y ahora vamos a Tema pasar. difícil. Este es más difícil de hacer que el otro ya porque tiene tres colores o no. O igual nomás. Cuatro en realidad, porque acuérdate que le hiciste uno para el error también, aunque este no tiene el cuarto que dijimos que toman Este no letra tiene. como número, pero en el 9 no, en el 8 había cuatro, o sea, porque tener más. Ojo, yo en Sí, este realidad, tiene cuatro. cuando a mí me enseñaron este tema, me aplicaban hasta 6 colores de regla inclusive, ¿verdad? Yo después ya me cansaba nomás de hacer 6 reglas luego, entonces le hacía nomás más repeticiones de menos reglas, pero en realidad va a depender de la cantidad de información que vos tengas, ¿verdad? Porque, no sé, a veces suelo hacer yo planillas donde hago así tipo un histograma en el sentido de las edades, por ejemplo. No sé, me imagino nomás la información, así, Sí. este tema del COVID, por ejemplo. El COVID cuando empezaban a informar decían tanto infectados, tanto, pero después abrían por edades. De 0 a 5 años, tanto, de 6 años a 10 años, tanto, de 10 a 15 y así, ¿verdad? Y así tenían imagínate ponerle colores diferentes a todos esos rangos de edades, por ejemplo, y tener Más, 20. más, Entonces, demasiado rango ya. y Hasta eso. 6 es aguantable. Pero Entonces, más de eso demasiado ya. ya, entonces, pero por lo menos para que se entienda cómo se hace, yo creo que hasta 3 hasta 4 ya es suficiente y 6 demasiado mucho ya era, o sea, ya cansa, digamos, pero se entiende que si en algún momento tenés más de 3 o más de 4 y vas a tener que hacer uno para cada uno y listo, ¿verdad? Porque es Sí, para que sí. se visualice en colores diferentes. Bueno, perfecto. Quiero que pasemos ahora a la hoja de la derecha de funciones lógicas 10. Tenemos ahora la opción de contar sí. Contar sí suele usar. ¿Alguna vez usaste, Alex? Nunca. Nunca. Bueno, contar sí es una función mezclada ya entre lógica y matemática o entre lógica y estadística. Suma es una función de matemática y contar es una función estadística, entonces es una mezcla entre las dos ya, ¿verdad? Porque si ocurre algo, si se cumple un criterio, yo voy a contar, o si se cumple un criterio, yo voy a sumar. Sería básicamente eso. ¿Y para qué existe esta función? Lo que pasa es que hay veces que no te vas a poner a hacer la inserción sí, de funciones de suma o de cuenta todo el tiempo. Y por sobre todo que solamente querés que sume o cuente si es que se cumplen ciertas cosas que están dentro de todo el universo, digamos. Todo el universo sería nuestra planilla de trabajo, pero dentro de toda nuestra planilla yo no quiero que se sume todo, sino que se sumen
o se cuentan en función a que algunos criterios se cumplan. Entonces ahí es donde nosotros vamos a cargar. Ahí, por ejemplo, arriba de la planilla de trabajo tenemos 4 nombres de vendedores. En la columna F nosotros vamos a contar todos los registros de Juan o de cada vendedor. Y en la columna G vamos a sumar todos los registros de cada vendedor. Pero vamos a hacerlo con cada función. Entonces quiero que te ponga ahí al lado de Juan en F4 y vas a insertar la función contar sí. Contar punto sí en realidad. Si lo haces con el botón FX Perfecto. o en realidad si lo haces escrito también, vas a ver que no es la única función de contar que existe. ¿Sí? Entonces, si le pedís contar y le das ir, dale ir allá arriba. Quiero que vea que hay contar, contar blanco, contar sí conjunto, contar A, VD contar y VD contar A y más todavía de contar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que quiero que entiendan nomás es que hay una función contar.sí y hay otra que se llama contar.sí.conjunto. Después vamos a ver la diferencia entre las dos. Ahora mismo vamos a hallar solamente la primera. Contar sí. Dale a aceptar. Él va a cargar y te va a pedir dos cosas, nomás te pide contar sí. Primero, ¿cuál es el rango que se tiene que observar? ¿Por qué? Porque yo pues le digo que quiero que me cuente las veces que aparezca Juan. Y Juan solamente aparece en una columna, no aparece en todas las columnas. Eso también es bueno de entender. ¿Por qué? Porque a veces yo le enseño Sí. esto a mis alumnos y mis alumnos dicen, ah, no, yo tengo que agarrar toda la base de datos. Pero en realidad vos no tenés que agarrar toda la base de datos, tenés que agarrar solamente la columna donde va a aparecer tu criterio. Y en este caso es en vendedor. Entonces, en rango, solo selecciono la información, desde el primer elemento de vendedor hasta el último elemento de vendedor. Porque ahí nomás lo que yo voy a controlar si está o no está. Eso era. Y en criterio, le voy a decir qué es lo que quiero que controle ahí en el Perfecto. rango. Ahí. Entonces en criterio puedo seleccionar de la planilla o puedo escribir. Si escribo, va a tener que ser como está tal cual. O sea, no mayúscula y minúscula, pero sí los caracteres. ¿Sí? Entonces, si tiene acento con acento, si no tiene acento sin acento, así. Pero como está en planilla, entonces puedo seleccionar nomás la celda de la planilla que está en E4 y listo. En realidad, Juan, aparecen más celdas, pero ¿por qué señalaría yo E4 o E3? No, E4 es. Porque cuando yo copie la fórmula para abajo, quiero que después cuente Rodolfo y después cuente Raúl y después cuente Andrés. Por eso nomás la idea es seleccionar de E4. Bien. Y sin referencia absoluta, con referencia relativa, al menos para E4. Pero ¿por qué en rango sí tengo que poner referencia absoluta? Porque si después voy a copiar para abajo, él va a mover si no le pongo referencia Vamos a ver. absoluta. Entonces sería bueno ponerle referencia absoluta al rango y no al criterio. Ponerle nomás a los dos del rango, ahí también. Eso, eso. Y ahí ya estamos. Aceptar. Vamos a ver que él ya me trae el resultado. Antes de salir me dice 15 y cuando salgo me dice en la celda el 15. Bueno, ¿cómo yo puedo corroborar si es que en realidad son 15 los elementos de Juan? Voy a Dime. hacerle un filtro un ratito. Ahí en la fila 9 voy a seleccionar los valores, los encabezados de la fila 9, le voy a poner filtro y voy a filtrar un ratito Juan para ver si en realidad son 15 o son más. Acuérdate nomás de seleccionar todos los encabezados que no hagas solo en una celda, porque al ponerte Sí, solo en porque. una celda, él se va arriba y en la primera celda que encuentra arriba pone Filtro. ahí. Eso era. Entonces, filtrar Juan solamente para ver si en realidad se encontraron los 15 que 15. encontró la función. Eso estamos haciendo para hacer un control cruzado nomás. En realidad ya sabemos que funciona. Sí, Bueno, ahí abajo. perfecto. Y ahora hay que hacer la suma. En realidad, ahora puedes copiar el 15, puedes copiar para abajo, arrastrar o copiar y pegar en Rodolfo, en Raúl y en Andrés para también ver las cuentas de cada valor. Después podemos controlar uno a uno a ver si corresponden esos 14, 14, 14 que están. 57. No sé si coincidencia 14, 14, 14. Eh, No, y puede ser, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que es una base de datos ficticia que, no sé, ponerle que en el momento que se hizo al vuelo y se copió y se Sí, pegó nomás, entonces por eso tantas repeticiones, ¿verdad? Pero bueno, ahora entiendo. la idea es insertar la función sumar sí. Sumar sí también tiene varios. Tiene un sumar sí a secas, o sea, sumar punto sí. Después tiene también su sumar sí conjunto, suma producto, etcétera. En este caso, sumar punto sí nomás. Sumar punto sí tiene 3 argumentos e igualito a contar sí en los primeros dos, en el que se diferencia en el tercero, ¿sí? Y en los primeros dos es lo mismo. El rango
donde voy a encontrar el criterio. Como acá todavía seguimos pidiéndole los datos de Juan, entonces rango va a ser vendedor, no va a ser monto. ¿Por qué? Porque en el monto yo no le encuentro a Juan. Claro, No puedo buscarle a Juan en monto, ¿sí? Entonces tengo que buscarle en vendedor, va a ser otra. Primero hasta el último. En este también le voy a poner ya la referencia absoluta antes de pasar, porque yo quiero que no se copie o no se mueva cuando copie eso. El criterio va a ser Juan, que también está ahí en E4. Repito, no selecciono de abajo porque abajo a lo mejor no tengo el mismo orden que tengo ahí arriba nada más. Y a veces no le pongo referencia absoluta. Y ahora rango suma. Rango suma sí tiene que ser monto, porque ahí es donde están los valores que se van a sumar y van a ser, digamos, desde el principio hasta el final y también con F4, porque cuando yo copie esto para pero abajo, vamos, no quiero que se mueva, entonces ahí le mantengo en el mismo lugar. Aceptar, y al darle a aceptar yo voy a tener un valor y ese valor se supone que cuando yo filtro de vuelta lo de Juan, tengo que encontrarme con esa sumatoria, digamos, ¿verdad? Para corroborar que esto está bien. 29. Perfecto. Y eso copio para abajo para tener la suma de Rodolfo, de Raúl y Andrés. Señor. Eso, y ahí tengo. Y podemos controlar, a ver si Rodolfo en realidad son 14 y dan 36.400, si Raúl también son 37.100 y así sucesivamente. 14, 35, está bien. Ok. De lujo. Métele. Qué porquería el internet, tío, che. No, yo me cambié de tío ya, porque primero nunca me afectó. Antes de la pandemia nunca me afectó, yo pagaba sin problema. Después vino el tema de la pandemia y todos mis cursos tuve que hacerlo desde mi casa. Y mis hijos también tenían que hacer su, ¿cómo era? Su online en su colegio. Y ahí ya empezaba a ver que, ya, sorry, no, se colgaba todo de balde, salía, no había algo uniforme. Entonces yo empecé a controlar ahí el tema de mi plan. ¿Verdad? Decía yo, mi plan es de tantos megas y no puede ser que con tantos megas haya tantas interrupciones. Entonces empecé yo a controlar la velocidad y me encontraba con que venía la mitad nomás. Mi plan era Sí. de 40 y venía 20. Y yo llamaba a tío a reclamar y le decía, che, mira, mi plan es de 40, viene 20, ¿qué podemos hacer? No, señor, tal cosa, y pruebe ahora, hey. Y ellos tocaban algo ahí y me venían los 40 cuando yo reclamaba. Pero después terminaba mi reclamo y volvió otra vez a 20, ¿verdad? Ya, sorry, era un parto. Entonces yo le decía, no puede ser que yo cada vez que le llamen nomás ustedes me suban, después me bajen otra vez, le decía, ¿verdad? No, pero tiene que funcionar, tiene que funcionar. Sí, tiene que funcionar, pues nunca funciona. ¿Y sabe qué, señor? Le podemos alzar el plan, le podemos duplicar el plan y por tantos manos más. Bueno, y vamos, dame el doble, dale. 80 era mi plan. Sí, La misma cosa, 40, 40, 40, 40 nomás era al final. O sea, tenía que pagar el doble para que tener el plan que tenía antes, pero y así era más o menos, ¿verdad? Y le llamaba y me solucionaban y así, pero cada llamada nomás era la solución. Después se cortaba la llamada y después una hora volvía otra vez. Entonces yo le decía, yo ya no puedo seguir así, yo tengo que... Y le explicaba, mira, yo hago esto de mi casa, etcétera, etcétera. Sí, señor, lo que pasa es que ahora todo el mundo está en su casa y todos tienen ese problema y qué sé yo. Ah, bueno, si no me va a solucionar, chau. Y después he visto el tema de personal, fibra óptica que pasaba por acá y le pregunté si no me podían poner, me pusieron al toque, probé y con ese ya ni un problema ni uno tuve, nunca no tuve problema con ese. Después ya era el sí, problema de mi equipo nomás ya, o sea, si se colgaba era porque mi equipo se colgaba, no era más por el internet, para todos los teléfonos, para todas las teles acá, los Smart y qué sé yo, sin problema. Y ¿de después, cuánto vos tenés ahí? lo- ¿De cuánto, de qué potencia vos tenés y ahí el mío, tu el de 100 es, el de de 100 100 megas. megas? El de 100 Mucho, ¿eh? megas. Ahora, tranquilo, acá se reparten todos los muchachos, porque acá pues estamos entre muchos, ¿verdad? O sea, tengo 4 hijos, todito consumen, Sí. todito consumen para hacer otra cosa. Todito consumen mega, ¿verdad? Al mismo tiempo, Sí. ya sea por su YouTube.
YouTube, ya sea porque están en sus clases, por la tele, por lo que fuese. Y yo también hago mis clases y sin problema, ¿verdad? O sea, gracias a Dios ahora no hay más ese problema hace mucho. Pero tuve que cambiarme también para solucionar, porque era un parto, o sea, ese que llama, que está ahí detrás de ellos, que no te soluciona, ese es mortal, no da gusto en serio. Yo Sí, porque no le estoy vendiendo a personal ni nada, ¿verdad? Yo te cuento mi experiencia nomás y así solucioné. Inclusive a mí me dijeron cambiarte a Claro. La fibra óptica de Claro es lo máximo, qué sé yo, un umbrella, ¿verdad? Inclusive ellos te dan no, más de lo que contratás, me solían decir. Vos contratás de 100 y ellos te dan 200 o te dan 150 o si contratás de 50 te dan 80 eso cosas así. otra persona me confirmó, el de Claro. No, y a Una mí me persona. dijeron también así, así me vendieron el de Claro. El tema no es que yo llamé a Claro y me dijeron que su fibra óptica no pasa por, o sea, No yo no pasa por ahí. estoy en la zona de cobertura y me Está cagó bien. eso, ¿verdad? Entonces me quedé con la gana de Claro, pero por lo menos este Sí. personal me solucionó lo que contigo no podía. No, yo contigo me enojé mal, o sea, yo tengo todo, tío, tengo internet, tengo cable, tengo teléfono. Y yo le dije, si usted no me soluciona el tema de mí, porque así me quise poner duro para que me solucionen en realidad. Le dije, mira, si vos no me solucionas el tema de internet, yo voy a sacar el cable, voy a sacar el internet, voy a sacar mi teléfono, me va a pasar todito a otra telefonía. No, señor, por Sí. favor, qué sé yo, ni bola, no pudieron solucionar y hice, vos sabés qué hice. Todito, nosotros acá estamos entre seis líneas de teléfono Sí. tenemos. Los seis Un salimos corporativo. activos. Lo geniamos un corporativo realmente, ¿verdad? Nunca pensé en eso, pero sí, más o menos así. Después el tema del internet y el tema del cable. Le salí así de una, no saben ni cómo se pusieron detrás mío. O sea, por poco no venían acá enfrente a casa, boludo, para tratar de convencerme otra vez que vuelva, ¿verdad? Porque una fortuna, ¿no? Yo le pago todos los meses a ellos, o le pagaba todos los Sí, meses a sí. ellos en los tres servicios, ¿verdad? Y te ascore para que al final no me den bola, pues en realidad así, literal, no te dan bola, no te dan bola, así es. Y nada, y ahora volvió otra vez, de a poco volvió otra vez porque el tema del fútbol paraguayo, sí o sí, acá mi hijo de futbolero, sí o sí necesita su partido cada vez. Hoy quien juega, yo le hincho, ¿verdad? Y me cuenta el todo, ¿verdad? Entonces tuvimos que volver otra Entonces, vez después, ¿eh? ¿Qué? a Tigo TV tuviste que volver. Y tuve que volver a Tigo TV por lo menos. No, y a mis líneas también, porque en realidad con Claro en las líneas es un parto, o sea, eh, no te digo a nivel de internet. En Claro a nivel de internet es muy bueno, a nivel así de llamada y eso, nomás lo que yo encontré problema cuando viajaba y eso, ¿verdad? Pero fuera de eso, todo bien, ¿verdad? O sea, no. Yo tengo línea clara, bueno, no me quejo, ¿eh? En eh, Areguá, donde tiene problemas, en Areguá, en el pozo donde está ahí Areguá. Areguá eh, está en un pozo. eh, Y ahí personal y Tigo le cuesta mucho. Y ahí sí. sale perfecto 4G, levanta internet, claro. No, por eso. Claro, con internet no hay ningún problema, no hay. Solamente, no sé, en realidad no tuve muchos problemas, ¿verdad? Pero al final volví. Estoy otra vez contigo. Algunas líneas, no los seis. Ponerle que 3 y 3, ¿verdad? 3 en Claro, 3 en. Con personal lo En que Tigo. nunca he visto teléfono. En realidad no. Pero yo me iba más por el tema de que me cambien el teléfono. O sea, el que me cambiaba el teléfono me tenía, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y no Sí. todos te querían, al ser nuevo y eso, ni bola no te daban cuando vos le pedías un teléfono. Sin embargo, a Tigo, después lo que me pasó es ese que le hice la salida masiva, así que un mes nomás no le pagué todo lo que ellos tenían que cobrarme, que puta, ahí me llamaba a volverme, me ofrecieron así esos teléfonos de ultra gama, ¿verdad? Y nosotros con eso no, de lleno no tiramos otra vez a la pileta, ¿verdad? ¿Con 50% de descuento o free? No, free no, que puta te van a hacer free, nada, ni ahí. Eso sí, nos dieron los últimos teléfonos que tenían ellos, así para la gente VIP, así, para tratar Eh, de que volvamos, ¿verdad? Y de hecho que nos convencieron con eso, ¿verdad? Porque nos dan así financiado, pero financiado en el plan normal, ¿verdad? El plan que querés, señor, teléfono que querés, no hay problema. Y bueno, y a mi señora le conviene porque ella hace su publicidad por teléfono, ¿verdad? O sea, ella es de esas que le saca fotos a los muebles y alza el Instagram, alza y con su cámara de la gran puta, eso que ve la luna así como si fuera que están ahí en el patio de su casa, más o menos. Eh, y súper bien, ¿verdad? O sea, ella se quedó súper contenta, la memoria también, porque ella saca fotos a full todos los días.
y ahí Y le dio en leyendo esa rápido. memoria de no sé cuánto. En su teléfono es el que tiene más memoria. El mío tiene la mitad o el 256 gigas, algo así nomás. Eh, pero nada, yo mi teléfono es para hablar y para chatear así, Messenger y eso, pero hasta ahí. Y correo, ¿verdad? Correo lo que sí, yo a full con mi teléfono cuando salgo. Ahora sí que no salgo tanto como antes, ¿verdad? Pero antes sí era más. ¿A qué tu batería? Ok, estaba enchufado en la pared, pero no estaba enchufado Ah, mi... en tu máquina, pequeño detalle, ¿verdad? Bueno, Ahora sí. esto que vimos es contar sí. Lo que vamos a hacer después, a este le puedes cambiar otra vez el color de la pestaña. Quiero pasarme al siguiente, porque el siguiente que vamos a hacer es contar si conjunto. Vamos a ver un poco la diferencia que hay entre contar si y contar si conjunto. Contar sí y sumar sí solamente tiene en cuenta un criterio para contar y para sumar. Sin embargo, contar sí conjunto te da una amplitud mayor para poder hacerte la cuenta y para poder hacerte la suma. El tema nomás es que mientras más criterios tengas para contar o para sumar, también es tipo de ese formato condicional que cuando tenés que hacer mucho ya medio que te cansa, ¿verdad? Pero de Sí. por ahí se puede dar o se necesita, entonces es una opción válida, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos tres columnas, cada columna muestra un criterio diferente. Entonces, como criterio uno va a ser 14 de mayo del 2013, una fecha. Criterio 2 sería Rodolfo y criterio 3 sería Manual. Yo tengo que direccionar nomás esos criterios a las columnas que correspondan. Eso es lo que sería básicamente lo que sí o sí tengo que ver, porque no puedo aplicarle cualquier criterio a cualquier columna nomás, tiene que ser donde aparezcan, digamos. Entonces, vamos a tener la opción de contar si, a sabienda que contar si solamente aplica sobre uno solo y no sobre los tres, y lo mismo sumar si, pero contar si conjunto y sumar si conjunto sí aplican sobre los tres al mismo tiempo. Y esa diferencia es lo que vamos a saber, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer primero contar si el uno, pero vamos a agarrar el criterio uno nomás, y después vamos a ir viendo nomás qué diferencia hay en los resultados, nada más que eso. Entonces, contar si el rango va a tener que ser donde está el criterio uno, en este caso entonces tiene que ser donde hay fechas, y es la columna A. Entonces, la primera hasta la última va a ser el rango. Y el criterio, G- y G4, no. Este a no hace falta este no G4. hace falta copiarle, a este no le vamos a copiar, en realidad vamos a hacer uno a uno para poder entender. Y el criterio va a ser la fecha que corresponde ahí en criterio uno propiamente, muy bien. Y al darle a aceptar, él entonces me tendría que decir 7. cuántas fechas 14 hay en esa base de datos. 7. Bueno, ahora sumar sí. En sumar sí también se va a aplicar sobre un solo criterio. Entonces va a ser otra vez sumar sí. Misma cuestión de los primeros dos, el rango es también en fecha y el criterio también es la misma celda de fecha de hace rato. Lo único que ahora va a cambiar es que se agrega la columna de monto, donde yo voy a hacer la suma. Bueno, y ahí, por ejemplo, tiene que ver también cuántas columnas que se puedan sumar tengas, digamos, ¿verdad? Entonces, no se puede, por ejemplo, hacer la suma para todas las columnas al mismo tiempo, va a tener que ser columna por columna, si es que se da el caso, pero es una opción. Entonces, al darle a aceptar, ahora tendríamos que ver cuánto suman esos 7 elementos. Ahí me dicen que los 7 del 14 de mayo suman 9.450.000, o no sé si es 94.500.000, no, 9.450.000, que después se puede corroborar también. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar ahora con contar si conjunto y con sumar si conjunto? Que ahora a las 7 ventas, yo quiero saber de esas 7 ventas, ¿cuáles son de Rodolfo? Y a las que son de esa fecha y de Rodolfo, quiero también saber cuáles son manuales. Y eso no me quiero que me cuente. Entonces, vamos a empezar a cargar. Ahí nos vamos otra vez a la función contar si conjunto, va a ser este. Puedes darle contar ir y ahí te va a salir la lista y le seleccionar la lista que te muestra sin problema. Y ahí entonces va a ser. Muy bien. Bueno, contar si conjunto al principio aparecen dos argumentos, me parecen más corto que el otro, no. En realidad va a ir apareciendo en la medida que vayamos cargando. Entonces, para no confundirte de entrada, te muestra los dos primeros. Entonces, el rango de criterio es donde ocurre el criterio uno. Y el criterio Sí. uno es fecha. Entonces, vamos a tener que seleccionar en rango de criterios uno la columna fecha otra vez. Muy bien. Ahí. Y en criterio uno la fecha que ya estaba luego en la celda de criterio uno, el 14 de mayo. En el momento que yo hago clic en el criterio uno ahí me aparece como
un dato alternativo, un dato opcional, el rango de criterio 2. En realidad, yo no voy a dejar como opcional, voy a seleccionar, pero el criterio 2 va a ser el nombre. El nombre tiene que ser ahora los valores de vendedor, porque va a ser el rango de los nombres. Entonces tiene que ser desde D14. Entonces vas a ir a seleccionar ahora D14 y todos los nombres que están debajo hasta el final. Muy bien. Y tampoco vamos a copiar este, o sea, por lo tanto no le vamos a poner la referencia esta absoluta que le poníamos hace rato. Entonces en Sí. criterio 2 va a ser ahora, ¿cuál es el criterio 2 que voy a ver en los Rodolfo. nombres? Rodolfo. Entonces voy a seleccionar esa celda. Eso. Y ahora me falta el criterio 3, pero primero su rango. ¿Dónde le encuentro a manual? A manual le encuentro en la última columna, que está tapando nomás ahí nuestro panel, pero que está al lado de monto, ¿sí? Eso, en Tipo tipo de factura. factura. Entonces, en esa columna yo quiero controlar cuáles son el manual. Ahí hay una barra de desplazamiento a la derecha, ahora que puedo ir bajando de a poquito para poder ver lo que está debajo. Y ahí ya se abrieron todos. Entonces, si bien yo hasta el 3 nomás voy a usar, después voy a ir a ver cuántos criterios me permite seleccionar contar si conjunto. Eso. Baja un poco esa barra de desplazamiento hasta el final, solo para mirar cuántos criterios te muestra. Hasta Ah, 127 tenés. Si llegás a 127, eso, no sé, un capo, ¿verdad? Pues no sé qué tanto lo que va a controlar. Acá ¿cómo te va a cada, salir la información? no, y también, para que te salga dos, no sé, 127. Una locura, ¿eh? Pero Por ahí. en fin, vamos a darle a aceptar y en el momento de darle a aceptar va a decirnos cuál es el dato. Bueno, supuestamente, y eso Dos. podemos comprobar con el filtro, ¿sí? Si ahora nos vamos a la fila 13, le ponemos filtro y nos vamos a hacerle los filtros de acuerdo a los criterios que seleccionamos, nos tendría que estar dando la misma información. Entonces va a ser primero fecha, 14 de mayo, aceptar, después va a ser vendedor Rodolfo. Es más fácil trabajar con filtro. No, claro que sí, pero a lo que vamos nomás es que Y suponiendo no. que no tengas que hacer filtro para tener, porque otra cosa, vos tenés los filtros, pero visualmente nomás vos tenés, no tenés cuantificado. Entonces, Ah, no, eso sí. para cuantificar, esa sería una opción automática, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entiendo. Simplemente para entender eso, ¿sí? Bueno, hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es, esto ya está. Entonces, sacar el mostrar de los filtros, ponete en sumar si conjunto y vamos a cargar ahora los datos para sumar si conjunto. Sumar si conjunto cambia con respecto a sumar si, porque sumar si te pedía el monto al final. En sumar si conjunto, lo primero que te pide es la información que se va a sumar, pero después es lo mismo que contar si conjunto también. Entonces, eso es lo que vamos a ver que es diferente. Ahí, por ejemplo, lo primero que te dice es rango suma. Entonces ahí tenés que seleccionarle la columna que se va a sumar primero, ¿sí? Entonces sí o sí es monto, porque en esta base de datos tenemos una sola columna de monto. Si tenés una base de datos que tenga más columnas, con no importa, y vos vas a tener que decidir cuál de ellas es la que vas a usar para sumar. Y a partir de ahí viene el rango del criterio, donde empieza a controlarse el criterio. Atende que no es criterio, el rango donde va a estar visible el criterio. Entonces no puede Ah, ser de rango. 4, tiene que No, tiene ser que ser. A14, muy bien, desde ahí. Y a partir de ahí ya igualito a la secuencia de datos que seleccionaste en contar si Ah, con. y ahí el criterio. Este. Eso es lo que hay que atender, porque acá cuando hacemos la primera vez probablemente no estamos acostumbrados y puede que nos confunda, pero entonces todo lo que diga rango es el lugar donde aparece el criterio y todo lo que diga criterio es qué valor Ah, va a controlarse dentro del rango. rango de suma sale una vez nomás ya. Una vez nomás ya, no hace falta seleccionar todas las veces y no te sale al final, te sale al principio. Eso es lo que Al principio. difiere de sumar sí, el que no es conjunto. Rodolfo. Ujú, Criterio 3. Manual. ujú. Vamos, este es rango. Muy bien, el- es manual. eso, Ahí. ahí está. Entonces te dice que es 2800 y haciendo el filtro que ya hiciste lo hace rato, esos dos que aparecían sumados tendrían que darnos 2800. Eso podemos verificar un ratito.
Entonces, así como decir, entre hacer el filtro o hacer esto que tardo más en hacer, pasa que en algunas veces el filtro no es suficiente para mostrar la información para después enviarla a alguien. Entonces la idea es que estadísticamente tengas inserto en una celda la función que sí te va a dar ese resultado y esa es un poco la opción que estamos viendo ahora. Entonces, faltó la fecha perdón, faltó el filtro de fecha. Fecha, sí, no le tomé de Entonces, ahí. ahí entonces, eso. 14, Rodolfo, ese le no vale. 800. Perfecto. Bueno, y así, la verdad, son muchos los ejercicios, la idea era practicar. Yo creo que se entiende en una sola, ya vemos la diferencia. Va a depender un poco si vamos a usar o no, o sea, en el sentido de que hay veces que uno dice, no, pues si yo eso veo lo en tabla dinámica, en la tabla dinámica yo puedo ver esto sin necesidad de hacer el filtro, digamos, ¿verdad? Y sí, todo es relativo, subjetivo a qué herramienta tenga para usar o no, ¿sí? Va a haber veces que una herramienta, si bien vos sabés que te puede dar ese resultado, no la vas a usar porque no se puede o porque no te lo permiten, entonces vas a tener que buscarle una salida. Y esta es una salida para cuando se tenga que cuantificar datos sin necesidad de ponerse a filtrar, sin hacer ese otro procedimiento que también es una alternativa, ¿sí? Una Bueno. tabla dinámica es más rápido que este. Claro, porque seleccionás, tirás la tabla, armás tu informe y a partir de ahí ya le filtrás como querés, ¿verdad? Entonces, Pues, pero como son herramientas sueltas que están ahí disponibles para cuando no puedas o no te lo permitan hacer en tabla dinámica, entonces es algo que está ahí como para poder hacer, ¿verdad? Entonces, yo ya le digo a mis alumnos, mira, si quieren hacer todo, pueden ir a hacerlo para practicar y van haciendo uno a uno y si no, ya pasamos nomás al siguiente, ¿verdad? ahí, Bueno, ahí dice uno, un criterio dice mayor a 2 millones. ese es bueno saber cómo se hace. Vamos a hacer ese y después vamos a terminar con ese. Quiero que Sí. tomarle como contar si ese es mayor a 2 millones, como tu criterio uno. En contar si vos querés saber cuál es mayor a 2 millones. Entonces, empezar vamos a hacerlo escrito ahora para ver también su dificultad, porque cuando se hace escrito, no, es lo mismo que con FX, que tener todo clarito ahí que hay que hacer. Entonces va a ser más o es igual, te voy a obligar a escribir, contar puntos sí nomás primero paréntesis acordate que tenés que ponerle el punto, ¿sí? Porque o si ¿Dónde te voy a poner el no, punto? no Ah, porque de contar puntos, sí, pues. Ahí está. ya. Ahí Eso sí. me abre. Eso. Entonces, ahora primero el rango. Y va a ser el rango donde el criterio 3 mayor a 2 millones, está. ¿Dónde está el mayor a 2 millones? En monto. En este caso, Así. monto va a ser tu rango, desde ahí hasta el final. Perfecto. Punto y coma. Y ahora viene el criterio. El criterio es lo que está cargado en la celda mayor a 2 millones. Entonces se le selecciona nomás ya esa celda. Pero eso sí, tiene que decir así, mayor 2 millones. Ah, 2 millones. ¿Sí? Ah, Porque si dice 2 millones nomás, vos tenés que ponerle ese atrás. mayor que antes de seleccionar la celda. Y esa ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si ya está escrito mayor 2 millones, es selección de celda nomás. Pero si está 2 millones y vos querés decir mayor o igual, vos tenés que escribir ese símbolo dentro de el criterio para que así te aparezca, ¿sí? Bueno, en este caso te dice que Acá, hay 40 acá, elementos mayores a 2 millones. Eso puede comprobar con el filtro también, ¿verdad? ¿Qué me iba a hija decir? Mila, acá te tenés que atender bien por los criterios. Sería, si le pasa esta planilla y dice 40, 40, ¿cuál de los criterios? No, claro, claro, tenés que atender bien. De hecho, si ahí presiona F2 o le das doble clic al 40, él te va a señalar qué es lo que vos estás Sí, marcando. O sea, si miras nomás así, evidentemente que no vas a saber cuál de todo, ¿verdad? Pero sí, es hijo así de, mismo. qué Entonces, él te jodido. dice que 40 montos de mayores a 2 millones hay. Y eso es contar si recién, o sea, se puede ver. Entonces, ¿cuánto suman los 20 mayores o los 40 mayores a 2 millones? Eso se va a hacer a la derecha, ¿verdad? Entonces, Más o menos tendría que hacer una columna, contar sí, criterio uno, contar sí, criterio 2 y contar sí, criterio 3. Y ahí eso. diferito. Sí, si vas a hacer por separado,
para cada criterio, sí sería bueno poder hacer uno para cada uno, ¿verdad? Pero como es, o sea, como acá yo quiero que veas nomás la diferencia entre contar sí conjunto, se entiende que Sí, los otros dos vas a hacer con los tres al mismo tiempo y en contar sí uno por vez, nada más que eso, uno porque por no vez. tenés Sí, espacio claro. para que te dé mayor cantidad de carga, nada más que eso, ¿sí? Bueno, Perfecto. último hacer la suma, sí, después ya terminamos. Me imagino que voy a tener otra cosa también. Entonces, vamos a escribir, a propósito, va a ser más o es igual, sumar punto Ok. sí, eso, paréntesis, y empezamos con el rango también, el mismo rango, y vamos a agarrarle otra vez a los mayores a 200.000, entonces va a ser a 2 millones, sí. Entonces va a ser punto y coma, y ahí el criterio, y el criterio mayor. Ahí, por ejemplo, quiero que notes que el tercer, ahí señala el mayor a 2 millones, un ratito. Y ahí lo que Ujú. quiero que observes, mira un poco en el mapa ese que tenéis abajo. Rango suma está así entre corchete. Que esté entre corchete un argumento significa que es optativo. Pero ¿por qué a mí me señala ahora que es optativo? Porque si yo le dejo hasta ahí, si el rango es un número y si el criterio es un número, entonces él te permite, como está en sumar sí, que el rango seleccionado en rango solo sea tu rango suma también. Cerra un poco ahí el paréntesis y vamos a mirar a ver si te suma o no. Si cerrar el paréntesis y le das enter, él ya te Eso. hace el rango suma. O sea, y ahí lo que habrá que ver si esos 40 que dice que son mayores de 20 suman 121. Hacemos un ratito un filtro en la fila 13. Es decir, en el rango de criterio, el rango suma, vos tendrías que haber seleccionado otra vez la columna monto para que te sume. Pero como la información es luego numérica, entonces ahí no hace falta hacer la selección. Para hacerlo más rápido, hacerlo más por filtro de número. Dale todo, pero allá en filtro de número decirle mayor o mayor Mayor que, que. mayor que 2 millones. Ya Eh, toca darle I. no, no hace falta. Ahí aceptar nomás ya directo. Porque y o solamente cuando tenés el otro nomás te sirve. ¿Sí? Si tenés uno solo, no pasa nada. Y ahí seleccionarle. ciento 121 veintiuno millones, que y es 40. el valor que te dio el sumar sí. Entonces, en sumar sí no necesitaste seleccionar dos veces monto. A veces eso marea un poco. Entonces, simplemente para entender eso, ¿sí? Bueno, vamos a Perfecto. dejar hasta aquí por hoy, No hay Alex. problema. Nos Yo vemos llegué haciendo nosotros. A ver un poco. Oye, puedes ir haciendo para practicar. Nosotros, hoy estamos, hoy fue que día es martes. Marte, oye. Martes. ¿Cómo está vos ahora para me dijiste que esta semana podía a la mañana, y claro, estamos La- en la mañana. Pero A toda la la mañana. semana vas a poder. Toda la semana. Bueno, y vamos a tratar de meterle, no sé si, a ver un poco, mañana porque ya es miércoles. Si podés mañana, Miércoles. puedo meterle. Si Sí, no mañana, sin tenés, problema. De dale, ya 8 a está. 10 así. Oye, más, quedamos así. No, mañana si Dios quiere. Dale, 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 Homer. Alex, Gracias, que te un buen gusto. día. Igualmente, Chao, gracias. chao. Chao, chao.